Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo voy a mostrar cómo he convertido mi bicicleta de pedales en una moto o una bicicleta eléctrica. La diferencia está en este sensor de asistencia al pedaleo, que cuando llega a 25 km por hora el motor se para y sin este sensor empieza lo divertido, ya que puede alcanzar e incluso superar los 50 km por hora y pasa a ser una moto. No voy a entrar en el tema de la legalidad, ya que depende de cada país. En el mío, llevarla sin sensor está prohibido, incluso montar un kit de 1000 vatios, como este, ya que lo consideran ciclomotor y habría que pagar numerito, seguro, ITV y muchas más cosas. Este kit lo cogí por internet. Abajo en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces, viene con todo lo necesario, excepto la batería, que suele ser lo más caro. Trae el gatillo, que es el acelerador, el controlador, unas manetas que yo no las he utilizado y la rueda con el motor, que en mi caso ha sido de 26 pulgadas, pero la hay prácticamente de todas las medidas, 29, 27 y medio, 24, 20 y también de diferentes potencias, vamos, para compaginar uno como quiera. Lo que sí os aconsejaría si fueseis a comprar este kit es que fuese de la rueda trasera, ya que la horquilla sufre mucho y cuando va muy rápido parece incluso como si se fuese a partir. De hecho tuve que comprarme otra bicicleta para montar este kit porque mi bicicleta cuando fui a montarlo la horquilla se me partió. Es verdad que estaba bastante tocadilla, ya que una vez se me reventó uno de los amortiguadores bajando unas escaleras y muchos pensaréis, pues podías haber comprado una horquilla. Eso pensé yo también en un primer momento y era lo que iba a hacer, pero cuando vi los precios dije, me sale más barato una bicicleta entera y encima no tengo que andar complicándome la vida cambiando piezas. Además tuve la suerte de encontrar esta que es la misma marca y modelo que mi bicicleta y dije, bueno, pues así tengo piezas de repuesto. Acoplar el motor es tan sencillo como soltar la pinza del freno, aflojar la tuerca de mariposa y poner la rueda con el motor. En este caso venía montada la cubierta y la cámara, así que trabajo que me ahorré. La rueda pesaba junto al controlador, las manetas y el envoltorio entero unos 11 kilos y medio y la batería no llega a 5 kilos. En total, de pesar la bicicleta 14 kilos y medio ha pasado a pesar poco más de 26 kilos y este peso hay que frenarlo. Así que una vez que tenía la rueda montada con el motor tuve que ajustar los frenos porque se quedaba la zapata pillando un poco la goma. Y claro, con la velocidad que coge es importante que frene bien. Madre mía. Y estos sí frenan bien. Luego lo siguiente que hice fue acoplar la batería, que trae una llavecita para poder quitar la batería del soporte por si la dejamos en la calle que no nos la roben o simplemente por si dejamos la bici en el trastero y queremos subir la batería a cargar. No me hizo falta ni taladrar el cuadro porque los mismos agujeros de acoplar la botella la pude fijar. Eso sí, la cabeza de los tornillos asomaban 1,5 milímetros o así y tuve que repasarlos con la radial porque no cerraba y no encajaba la batería. Y aunque aguantaba bien la batería los baches y los piñazos con los 2 tornillos nada más, le puse una brida para que fuese un poco más sujeta. Lo siguiente que puse fue esta bolsita que venía con el kit de la rueda. Tiene un agujerito para meter todos los cables y engancharlos ahí al controlador. Y yo al paso lo que hice fue aprovechar para meter brida, cintilante, un destornillador, incluso la bomba de inflar las ruedas. Tuve que cambiar los puños de la bicicleta por necesidad y la verdad es que no tuve ningún miramiento para cambiarlos. Los corté por la mitad para que saliesen mejor, porque es que estaban hechos una pena, te dejaban las manos negras, llenas de pelotillas, vamos, daba hasta grima tocarlos. Le puse los que venían con el kit, que son de plasticorro guarro, pero es que por lo menos no se te quedan las manos pegajosas. El gatillo, que es el acelerador, os recomiendo ponerlo lo más cerca posible del puño, porque vas a estar usándolo todo el tiempo y tiene que pillarte en una posición cómoda. Y os lo digo porque yo pensaba que no lo iba a usar casi, pero es que luego cuando ves que puedes ir tranquilamente viendo el paisajito dándole solo al botón, dices, ¿para qué voy a dar pedales? Y un truco para que cueste menos poner los puños es untarles un poquito de jabón, aunque aún así me costó bastante el poderlos meter, hay que hacer bastante fuerza. Y teniendo acoplada la batería y el gatillo, lo único que me faltaba era poner el controlador, que esto aunque veáis muchos cables es muy sencillo y muy intuitivo de poner. El verde con el verde, el amarillo con el amarillo y luego las clavijas estas solo se pueden enganchar en una posición. Vamos, que no tiene pérdida, que aunque quieras hacerlo mal, no puedes. Donde sí hay que tener cuidado es al conectar los cables de la batería al controlador, que no son iguales como los compré por separado, pero la batería trae una clavija con el positivo a un lado y el negativo a otro para que puedas conectarlos sin problema. Compré unos puños y un cuentakilómetros. Los puños aún no los he montado porque no sé con cuál bicicleta me quedaré para llevar el motor definitivamente. Es que el azul me gusta más el color y es la mía desde el año 2005, le tengo bastante cariño. Lo que sí he montado ha sido el cuentakilómetros y está muy chulo, no tiene nada que ver con el que tenía. Este te dice hasta la temperatura y se ilumina la pantalla. Es mejor que el de muchas motos
Y el poner el cuenta kilómetros sí que lo veía necesario porque no tiene gracia ir por los caminos adelantando ciclistas sin saber a la velocidad que vas. Que por cierto, me surgió una anécdota con un grupo de ciclistas y es que los adelanté y me empezaron a buchear. A ver, lo veo normal. Ellos con bicicletas de 5.000 euros y yo con una de 500 y no eran capaces de cogerme. Y teniendo ya todo el kit montado, me fui a disfrutarla y a probarla un poco, porque al día siguiente me la quería llevar a trabajar y no era plan de quedarme por ahí tirado en mitad de la noche en un camino. Que por cierto, tener cuidado si vais por la noche por los caminos, porque que se os crucen los conejos, eso es lo de menos. Lo malo es que os choquéis con un murciélago y se os posen en el hombro como me pasó a mí, que no sé si harán algo o no, pero casi estoy dándome manotazos todavía para quitármelo de encima. Menos mal que llevaba un chubasquero que me llegaba hasta la barbilla. Luego ya aprendí y cuando veía revolotear a alguno bajaba la cabeza para embestirles con el casco. Y la verdad es que estoy súper contento con ella, porque no contamino para ir al trabajo, hago ejercicio, ahorro en gasolina, y si a lo mejor alguno pensáis que con el tema de la subida de la luz no ahorro, pues para combatirlo lo que he hecho ha sido poner un reloj programador de estos para que se cargue por la noche, que arranque a las 12 y se para a las 6, aunque en 5 horitas o así está cargada por completo. Se enciende una luz roja para indicar que está cargando. Luego empieza a parpadear una luz azul y empieza a hacer un ruido extraño y cuando está totalmente cargada se queda la luz fija azul y deja de hacer el ruido extraño el ventilador. Con esta batería de 13 amperios he llegado a hacer 34 kilómetros, pero todavía tenía para hacer bastantes más. Lo único que cambiaría es que el motor fuese en la rueda de atrás, para que tuviese mejor tracción y agarrase mejor y no patinase las cuestas arriba. Así también podría hacer caballitos. Lo único que me falta es ponerle la asistencia esta al pedaleo, que intenté quitar las bielas, pero esto es imposible, porque es que hace falta un extractor. Y yo no lo tenía, apalanqué un poquito con el destornillador, pero esto no os recomiendo que lo hagáis, porque se os puede saltar la pintura, a mí me da un poco igual, pero vamos, aún así fue imposible. Y si lo que queréis es lo contrario, es hacer ejercicio sin moveros de casa, abajo en la descripción de este vídeo os dejaré el enlace para que podáis ver cómo hice este rodillo de forma casera y otro invento para dar pedaladas también de forma más casera todavía, con 4 tablas y una erlinga. Y yo no sé vosotros, pero este es el vídeo que más me ha gustado de todos los que he hecho. Además que he disfrutado lo que no sabe nadie. Y si es así y a vosotros os ha gustado también, os agradecería muchísimo que dejaseis un like y que comentéis qué os ha parecido el vídeo. Que os suscribáis si no estáis suscritos y deciros como siempre que podéis seguirme tanto por Facebook, por Instagram como por TikTok. ¡Chao! Me la he cargado. Vaya. Bueno, mejor que se haya roto ahora que no en marcha. Pues nada, hace falta una horquilla. Madre mía, chaval. Ay,